¿Qué tal? Buenos días, queridos traders. El día de hoy vamos a ver un poco acerca de los insights, de los parámetros que se tienen en cuenta en la sesión de la mañana o un día antes de nuestra operación para tener un día exitoso, ¿sí? En especial en los mercados bursátiles, vamos a tomar como referencia, en este caso, el mercado Forex. Por acá estoy analizando lo que es el índice del dólar americano, en el cual nos damos cuenta que estuvimos ante una super tendencia bajista, ¿sí? En el índice del dólar americano, nuevamente, nos cuenta que después de su impulso bajista, de su neutralización de mínimos, que viene una corrección, ¿sí? Este es el famoso Power Tree en el cual nosotros tenemos neutralización, ¿sí? Nuevamente reversión para nuevamente acumulación y expansión. En este caso yo tengo un escenario posiblemente alcista para el índice del dólar americano, el cual voy a tomar como referencia para utilizarlo en otros mercados. Nótese que acá tengo la utilización de estos equal lows en temporalidades bajitas. En temporalidades más altas ya me había hecho lo mismo, en temporalidad de una hora. Nótese como ya habían utilizado estos mínimos de acá, y tomando una zona de interés por acá más atrás en una zona de gaps. Sí. Ahora, después de una neutralización como es esta neutralización generada en la sesión de Nueva York, también vamos a tomar en cuenta las sesiones. Esto también es muy importante, traders, que lo tengan en cuenta. Las sesiones en las cuales se generan las neutralizaciones, ya que esos son los puntos de referencia que vamos a utilizar en cuanto a objetivo y a zonas de entrada. Fíjense en acá, por ejemplo, tenemos la acumulación de Londres, ¿sí? De Londres, no, perdón, de Asia. Todo este rango es asiático, desde las 7 de la noche. Nos damos cuenta que toda esta acumulación fue neutralizada en la sesión de Londres, ¿sí? En el Open de Londres. Por acá lo voy a poner, 2 de la mañana. Por lo tanto, esta es una zona bastante interesante y como objetivo. Ahora nótese que el precio nuevamente hizo un retroceso. Sí, acá, bueno, en este caso lo tomaremos como un impulso debido a la estructura que tiene. Nuevamente, un impulso y un retroceso. El retroceso que nos hizo se reintrodujo a la zona de neutralización. Vámonos por acá, que tomamos en cuenta su rango dinámico, un 50% del min threshold de la vela que me neutralizó la sesión de Asia, ¿verdad? Se reintrodujo nuevamente para generar una expansión a la baja. Ahora se neutralizaron estos puntos mínimos de acá, ¿sí? Todo esto sesión de Londres, 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 Nueva York. Por acá tenemos una neutralización de los mínimos generados en Londres. Fueron neutralizados, por lo tanto puedo esperar, en este caso, una nueva corrección al alza. Bueno, en este caso, este tipo de insights los utilizo no tanto para yo operar el índice del dólar americano, sino que los utilizo para tomarlos en cuenta a la hora de operar otros mercados, ya que tengo en cuenta que en gran parte de lo que me está haciendo el índice del dólar americano se me va a ver reflejado en otros pares. Fíjese en la track tan bonita que estoy corriendo en este momento. ¿Qué insights tuvo en cuenta? Nada del otro mundo. Tengo estructura bajista, pero nótese por qué. Me voy a lo mismo, temporalidad de una hora, en este caso. Tengo neutralización de estos equal highs bastante interesantes, neutralización de estos equal highs y toma de un balance por acá. Tengo acá este bloque de órdenes, ¿sí? Tengo el Euro Swing por acá más adelante. Acá este Euro Swing, el movimiento de manipulación creado en la sesión de Asia, todos estos máximos. Precio vino a medianoche, vino en Londres, neutralización de los mínimos del día, de la apertura del día, mostrándome a mí nuevamente una pequeña cambio en la estructura a la baja. En este caso puedo tomar insights en ventas, ya teniendo en cuenta que me neutralizo previamente esos puntos máximos, buscando zonas objetivo. Sí, eso es algo muy importante, traders, no solamente dónde van a entrar, sino dónde van a salir. Entonces por acá busco zonas objetivo, como lo son Fair Value Gaps, como lo son zonas de patrocinio institucional que nos haya mostrado anteriormente. En este caso,
Iba a tomar como referencia esta zona para explicarles algo, pero vamos a utilizarlo hoy como zona objetivo. Yo en este caso sí le doy un 1-3, pero vamos a ver que esta zona lo podemos utilizar como objetivo tranquilamente porque tenemos en cuenta acá un Fair Value Gap generado en el Market Projection de la medianoche, expansión fuerte a la baja. Esa expansión acá obviamente se me generaron imbalances, pero este imbalance especialmente fíjense en cómo lo utilizó el mercado posterior a su formación. Acá tengo imbalance, el precio nuevamente había llegado a esa zona de imbalance. Acá tenía como confluencia rellenos de vacíos de liquidez, tenía como referencia neutralización de mínimos de medianoche. Entonces, todas esas confluencias las vamos a tomar en cuenta para nosotros poner nuestros insights, en este caso, para una bonita compra. Retesteo a esta zona de breaker block, retesteo acá a la zona de imbalance. Por lo tanto, esa zona posee bastante liquidez que yo puedo utilizar como objetivo para una venta nuevamente acá. Fíjense en acá como el precio me generó una expansión a la baja, nuevamente un retroceso en el cual se reintrodujo en el 50% de este bloque para nuevamente generarme una expansión a la baja. En este caso estoy tomando en temporalidad de 3 minutos, un 1-3 de beneficio con solamente 10 pips de stop loss. Se puede tomar 10 pips de stop loss tranquilamente y 30 pips de profit sin ningún problema, 30 pips de profit en un solo día ya es un buen beneficio. Créame que si a largo plazo es bastante rentable 30 pips y solamente 10 de stop loss es bastante rentable con el tiempo. Vámonos a anotar acá algo más en el cual nos damos cuenta que si nuestro objetivo es esta zona, podemos ir extendiendo esta operación hasta allá, siempre y cuando vamos tomando los beneficios en el camino. Vamos tomando beneficios en el camino, ya que acá tengo high resistance conditions en esta zona. Por lo tanto, lo más inteligente sería ir tomando beneficios a partir del 1-3. Listo. Ir tomando beneficios y tomando parciales. El precio quiere seguir cayendo hasta nuestra zona objetivo. Listo, excelente, pero nosotros ya hemos asegurado parte de la ganancia. En caso de que el precio venga y nos haga un retroceso, nos saque el stop loss y de cierta manera nos juega al trade. Por eso es muy importante que ya hayamos asegurado la gran mayoría de beneficios. Listo, ahí vamos bien, vamos super profits. Nos damos cuenta que esto es influenciado por lo que nos está haciendo el índice del dólar americano. Fíjense cómo ya después de sacar su liquidez, sube con toda. Y este mercado está haciendo lo contrario. Mercado, recuerde, con pares extranjeros al dólar, está haciendo movimientos contrarios. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo la libra, que es extranjera al dólar, está cayendo. Ahora, si yo me voy a un mercado como lo es el euro, también va a estar haciendo lo mismo que la libra, está cayendo. Si yo me voy a un mercado con una base de dólar, si por ejemplo un dólar CAD, me estoy dando cuenta que va a estar subiendo. Vamos a mostrar el ejemplo con el euro yen por acá, para que noten cómo es su influencia en estos mercados, el índice del dólar americano. Tenemos los mismos parámetros, en este caso seguramente hubo una neutralización, miren por acá neutralización de máximo. El mercado me mostró condiciones para yo poner mis sacks en venta. Low resistance, acá tengo low resistance condition, en el euro yen espero una fuerte caída. Ahora entonces simplemente nos damos cuenta como el precio se reintroduce a las zonas de neutralización en horarios de alta volatilidad, como lo es el Open de Nueva York, ¿sí? New York Open Kilson, acá a las 8 de la mañana. Fíjese como en Nueva York hubo una expansión fuerte neutralizando los mínimos de la curva de compras anteriores. Ahora nuevamente un retroceso, reintroducción en un bloque de órdenes acá, ¿sí? Generado después del relleno de un vacío de liquidez. Acá ya no tengo vacío, por lo tanto el precio lo utilizo como una zona de soporte, de resistencia para nuevamente generarnos eh, un insight, una entrada en ventas con el fin de la neutralización de la curva de compras anteriores, de los mínimos de la curva de compras anteriores. ¿Sí? Vamos tomando en cuenta esas referencias para nosotros formar nuestros insights en venta, como confluencia el índice del dólar americano subiendo. Nosotros vamos a poner nuestras posiciones en venta solamente en los pares que sean extranjeros, o sea, que sus divisas bases sean extranjeras al índice del dólar.
¿sí? Acá también podemos utilizar confluencias, ¿sí? En estos últimos fractales, como lo son los retrocesos de Fibonacci, utilizando las zonas OT como referencia. Nos damos cuenta que si el precio acá hizo su retroceso por encima del 50% de este último fractal, estamos en condiciones de una zona premium. En premium se vende vacíos de liquidez utilizados como puntos de referencia para nuestras posiciones y nuevamente expansión a la baja utilizando como confluencia, con cuatro tipos de confluencia, índice del dólar, sí, estructuras, cambian las estructuras, neutralizaciones. Ahora acá en Nasdaq vamos a mirar qué tenemos. En el Nasdaq nos damos cuenta que tenemos acá una zona de puntos máximos iguales, equal highs acá, una zona de muchísima liquidez. Recuerden que la liquidez se presenta en formas de resistencias, en formas de líneas de tendencia o en formas de soportes. Una vez se neutralizan los puntos máximos, ¿sí? Esa zona ya la vamos a utilizar como referencia para una venta. Me explico, les voy a poner como ejemplo lo que les acabo de explicar. Y en esta clase voy a tocar varios temas que sé que les va a servir como relevancia a ustedes. Vamos a mirar acá un ejemplo de las neutralizaciones, cómo las utilizamos a favor para trades posteriores, así no los hayamos utilizado en ese momento. Fíjense en acá cómo podemos utilizar una neutralización a favor. Acá nosotros tenemos una curva de ventas en la cual acá nuevamente el precio me dejó una zona de equal lows. Acá ocultar, espera, está ocultando acá. Equal lows en esta zona de acá. ¿Sí? Todos estos equal lows fueron neutralizados por este swing low. Ahora fíjense cómo los bloques de órdenes formados a partir de la neutralización son utilizados como bloques de órdenes de referencia para yo poner nuevamente posiciones. Aquí independientemente de la estructura, fíjese que es mucho más relevante lo que son las neutralizaciones. Obviamente tenemos en cuenta una estructura bajista y en base a eso nosotros vamos a poner nuestras zonas como objetivo, pero no necesariamente porque está en venta, o sea, está en una estructura bajista, nosotros vamos a poner solamente posiciones en venta, no. Si el mercado nos presenta a nosotros un escenario en el cual se favorezca para nosotros poner nuestras posiciones en compra, ¿sí? En un escenario bajista, lo podemos hacer sin ningún problema. Eso también va muy de acuerdo a los objetivos de pips que nosotros estamos buscando en una sesión. Curva de ventas anteriores, neutralización de estos equal lows de acá, ¿sí? Después de esta neutralización, fíjense en cómo el precio hace un retroceso y se reintroduce en la zona que que me generó la neutralización previa. Confluencias con la zona SOTE, por debajo del 50% tomamos en cuenta discount. Entonces el precio se reintrodujo y nuevamente generó una expansión al alza, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta también lo siguiente. Equal highs por acá, equal highs por acá en la curva de ventas anteriores que deben de ser neutralizados. Y vamos a tomar como confluencia también lo que son los horarios. Ahora vámonos por acá. De vertical, vámonos a dar cuenta, acá es en temporalidad diaria. Aplica para cualquier temporalidad. No omitan la temporalidad, en este caso no es necesario, para cualquier temporalidad aplica. Acá vamos a tomar en cuenta si supongamos que esta neutralización fue generada en una sesión importante, por ejemplo, la sesión de Londres. ¿Sí? Supongamos que esta acumulación de acá fue generada en Asia. El precio acá vino, neutralizó el mínimo de Asia en Londres para nuevamente en Londres generar una expansión que neutralizara estos máximos. ¿Sí? Viéndolo, supongamos, en temporalidad de una hora, temporales por debajo de diario para tomar en cuenta las kills, ¿sí? Tanto los cierres como las aperturas. Entonces, retroceso, introducción en zonas de bloques de órdenes para nuevamente tener una expansión al alza. Vamos a notar lo siguiente, fíjense en acá cómo aplica lo mismo para todas las temporalidades, para todos los mercados. Acá tenemos una pequeña acumulación después de haber neutralizado parte de la curva de ventas anteriores. Como estamos en una estructura alcista, no necesariamente el precio va a ir a neutralizar estos máximos. Simplemente nos damos cuenta que acá vino, perdón, esta herramienta no es, acá vino,
La curva de ventas anteriores neutralizó una parte, se reintrodujo, sin embargo, a una zona OT. Por lo tanto, ya lo podemos tomar como referencia para nuevamente vender. Si la estructura es bajista a nivel general, esta curva de compras ya debe ser neutralizada. ¿Sí? Este punto mínimo de acá debe ser neutralizado. Por lo tanto, ahora yo vengo y busco los mismos escenarios en búsqueda de la neutralización de ese mínimo por la estructura. Fíjese en lo siguiente. Tengo esta acumulación de acá, ¿sí? Esta acumulación fue neutralizada por este swing high de acá, reintroducción en este breaker de acá y reintroducción en parte de este vacío de liquidez. Fíjense cómo el precio, el price action, después de neutralizar acá, se reintroduce nuevamente más adelante en lo que es la zona que neutralizó estos mínimos o incluso en todos los mínimos en el balance después de rellenar parte de ese vacío. Reintroducción, nuevamente posición en ventas, tomando como confluencia que el precio siempre busca neutralizar es decir, la gran cantidad de máximos de stop loss posibles que hayan en esa curva de ventas. Reintroducción, neutralización de este máximo de acá, y neutralización para nuevamente generarme una expansión a la baja en búsqueda de los mínimos de la curva de compras anteriores, en este caso este mínimo, y vamos viendo que hace lo mismo constantemente. Mínimos acá, fíjese, estos mínimos fueron que neutralizados por este low de acá para nuevamente generarme una expansión en busca de la neutralización de equal highs y hacerme lo mismo constantemente. Listo, acá nuevamente, fíjense en cómo el precio se reintroduce y nuevamente a una zona previa que utilice como soporte para referencia de la neutralización de estos mínimos. ¿Sí? Neutralización, el precio nuevamente lo utilizó. Reintroducción, mínimos internos. Ahora, eso es otro concepto muy importante que tienen que tener en cuenta. Los mínimos y máximos internos y externos, la liquidez interna, la liquidez externa. Fíjense cómo estos mínimos de acá internos fueron neutralizados seguramente en sesiones importantes. El precio los utilizó nuevamente para, sí, o sea, los bloques de órdenes que estaban detrás de la neutralización de esos mínimos para poner posiciones en compra. Acá nuevamente el mismo escenario, equal lows, el precio los neutralizó. Después de la neutralización, reintroducción a un bloque de órdenes anteriores, ¿sí? Ese swing low para nuevamente darme una posición en compra. Esto aplica para cualquier temporalidad, cualquier mercado. Ahora, yo acá tengo una zona de equal highs bastante importante. Ahora fíjese como los cierres de estos equal lows de acá son por debajo de este equal high de acá. En cuestión de cierres de vela, sí, acá yo tengo en cuestión de mecha lo que es un equal high, sí, liquidez, pero fíjense en los cierres de vela, si nos vamos a un gráfico de líneas, los cierres de vela de estos equal highs de acá son por debajo de estos, neutralización de este punto eh, máximo, precio vino, lo utilizó este breaker, sí, como estos equal lows de acá son iguales, estos lows de acá son iguales que lo voy a poner en otro color. El precio lo utilizó, en este caso su cuello, y que también un chartista lo conocería como un doble techo, doble suelo en este caso. Lo utilizó como un breaker para darnos una posición en compra. Pero ahora vamos viendo lo que nos ha dejado esta huella, sí, esta curva de compra. Estamos en una estructura bajista a nivel general. Tenemos acá una zona de equal highs que es bastante interesante para el price action neutralizar. Después de una neutralización, ¿qué es lo que viene? Una reversión. Entonces, si tengo estos equal highs acá por neutralizar, es muy probable que después de la neutralización el precio venga y caiga a partir de una zona OT. Sí, en este caso está muy interesante por acá el 0.7 con confluencia con, vamos a mirar en gráfico de velas, confluencias por acá. Por acá tengo un breaker block, tengo un bloque de órdenes que se utilizó anteriormente. Fíjense, en este bloque de órdenes de acá, que fue el que no utilizó, esta acumulación lo utilizó una vez. Ahora es muy probable que el price action esté buscando utilizar estos puntos máximos para poder caer en la zona OT que les delimité, en este caso justo en toda la curva.
este bloque, en todo su rango dinámico, tengo una zona interesante de posible reversión. ¿Sí? Esta sería la primer zona, no es la zona definitiva, sería una primer zona potencial de reversión. ¿Sí? Ya por acá arriba también tengo en cuenta un imbalance, que muy probable el precio lo rellene. Así que es cuestión de ir mirando su comportamiento. ¿Cómo vamos a saber en qué zona de esta curva de compras va a ser su retroceso? Vamos a mirar si acá tenemos una neutralización de estos equal highs, ¿sí? Vamos a notar acá las zonas OT, como les delimité primeramente, pero vamos a notar, ¿sí? Que acá tenemos un imbalance que muy probablemente sea rellenado y un bloque de órdenes justo acá, ¿sí? El cual muy probablemente también lo tome como una zona de referencia para caer. Pero vuelvo al punto inicial. ¿Cuál es exactamente la zona que yo puedo utilizar como reversión? No lo sé aún. ¿Qué puedo hacer? Me voy a temporalidades más bajas, tipo 5 minutos. Una vez que yo ya haya notado que el precio tomó, ¿sí? La zona de relevancia anterior, voy a esperar, ¿sí? O sea, después de que ya me hayan neutralizado, yo voy a esperar que me forme algo parecido a lo que me está haciendo en este momento. Pero en ese caso ya sería con mucha más fuerza, teniendo en cuenta las neutralizaciones. ¿Qué es lo que me formó en estos momentos? Lo mismo que me formaría en macro. Si yo tengo una zona de equal highs, el precio los neutraliza, esos equal highs, si digamos acá neutralizo esos equal highs, el precio se reintroduce en la zona que neutralizó los highs anteriores y esa zona la puedo utilizar para vender, como fue en este caso. Más adelante, acá muy probablemente coge impulso y siga subiendo por esos equal highs, puedo utilizar como referencia este mismo patrón para yo vender. Listo, decimos que ya llegó a la primera zona que yo tengo delimitada. Me hace un patrón similar a ese en el cual yo tengo un impulso fuerte, ya se neutralizaron esos máximos, retroceso, ¿sí? Ahora supongamos que acá se me forman equal highs. Supongamos que acá se me forman nuevamente equal highs en temporalidades más bajas. El precio viene, los neutraliza. Este patrón se ve en todos los mercados. El precio viene, los neutraliza. Impulso, retroceso. Ese retroceso se reintroduce justo en la zona que neutralizó los highs anteriores. Acá me dejó un bloque de órdenes y justo ahí es donde voy a vender porque acá es donde está toda la liquidez institucional. Acá está todo el patrocinio, el market maker para generar esa venta en el mercado. Entonces fíjense en cómo se neutraliza estos equal highs, el precio viene y toma el bloque de órdenes formado en la neutralización para caer con todo. Entonces esa es la forma más sencilla en la que nosotros damos cuenta que es una zona de reversión. O sea, tomamos en referencia el macro, que es una zona de liquidez, pero con este patrón nos damos cuenta que esa zona es válida para yo vender. Listo, vamos viendo cómo se están comportando los otros mercados de manera sencilla, que el DX ya hizo un pequeño retroceso, no pasa nada, me imagino que la libra también, pero también supongo que ya en este caso ya hemos tomado la gran parte del profit, ¿sí? Fíjense en acá una bonita vela, una bonita venta para empezar el día con un maravilloso profit, ¿sí? Por acá de hecho voy a ir cerrando la operación, voy a ir cerrando el 90% de parciales. 130 dólares de profit con un lotaje bajo. Vamos por acá. 0.8, no, 0.4. Y ya aseguré la gran mayoría de la entrada. Listo. ¿Qué puedo hacer acá? Lo siguiente, yo acá puedo quitar el take profit y establecer uno mucho más amplio, tipo un 1 a 5. Yo creo que acá ya, espérenme, espérenme. Yo creo que para establecer un take profit mucho más amplio con el fin de que si yo ya cerré la gran mayoría de la operación en positivo, el precio siga cayendo y yo siga generando beneficio, pero con la gran mayoría del profit ya asegurado,
Por lo tanto, esto sería como algo extra a lo que yo ya tenía planteado en la operación inicial. Listo, acá le puedo venir a poner un de profil interesante, como en este caso 1 a 5 que tengo 1.21887. Sí, y simplemente dar correr y esa sería la entrada del día. Con una sola entrada, en este caso temporalidad de 3 minutos. Si me voy de temporalidad de 1 hora, nos damos cuenta que no pasó ni 1 hora, porque esta vela en la cual justo abrí fue la entrada en la que, bueno, fue la vela en la que abrí mi posición, justo la que está corriendo en el momento, la que podemos estar hablando de aproximadamente 30 minutos que lleva recorrido esta entrada y ya casi en take profit, ¿sí? De más de 30 pips. Así es como se hace, así es como tomamos en cuenta de macro a micro para venir a poner nuestras posiciones y generar un beneficio. Recuerden que 30 pips es una cantidad bastante considerable. Sí, ustedes con 30 pips, independientemente del lotaje, ya pueden estar cumpliendo su gestión tranquilamente con solamente 10 pips de stop loss. Es un lotaje, bueno, un stop loss bastante considerable. Y en base a esto, nosotros vamos a ir generando ganancias diario, toma de parciales. También nos favorece a nosotros la curva de aprendizaje de manera fluida, tranquila. Entonces, muchachos, eso era lo que les quería hablar hoy. Esta clase quedó grabada, por lo tanto la voy a subir al canal para que la puedan volver a repasar. Yo, en este caso, pues yo mandé como la invitación, no tanto porque quisiera que se conectaran muchos, sino para poder grabar el video, para poderlo publicar y posteriormente lo puedan volver a ver. De igual forma, los que están en ese momento, por haber participado en la clase, si tienen alguna pregunta de cualquier mercado, me lo pueden hacer saber.